decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, especial elecciones. Hola, buenas noches, 8:05 de la noche de Halloween, y creemos que no hemos podido elegir un mejor día para comenzar con esta aventura, porque venimos a hablar de algo que han convertido en un monstruo, la política, que más que asustar, enfada. Pero es un enfado por ausencia, es un enfado provocado porque ya no se habla de política. Ese arte que debería dirigirse a solucionar los problemas de las personas y no a moverlos de un lado para otro o ver tras qué cortina los ocultamos. Y es que un día te levantas por la izquierda y te acuestas por la derecha, porque un mes dices Diego y 2 meses después dices Diego. Parece que todo vale con tal de ganar votos. Y no es de extrañar con tanto viraje que la gente esté mareada, sienta hastío y decepción. No es de extrañar que la gente no comprenda la política. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo es que la política no la entiendo? Pues aquí, con nosotros, con ustedes, queremos que esto deje de pasar, porque desde Radio Usal, desde la radio de la universidad, sentimos un fuerte compromiso por hacer que nadie se quede al margen. Así es, muy buenas a todos. Metapolítica surge con la intención de hablar de la política y de lo político. Los tiempos en los que vivimos parece que se han acelerado, marchan a velocidades estrepitosas. Surgen temas que cambian la agenda política y pareciera que no hay tiempo para la reflexión. Hemos llegado a un momento donde pareciera que no hay espacio para el análisis y la deliberación. Si encendemos la televisión o sintonizamos la radio, podemos encontrarnos con tertulias donde se habla de los acontecimientos inmediatos o superficialidades, pero no encontramos espacios mediáticos en los que se ofrezca una perspectiva más pausada y reflexiva. Y esta es la intención de Metapolítica. El término metapolítica, que da nombre a este programa, tiene que ver con esto que estamos comentando. Nosotros hacemos uso del término metapolítica como reflexión crítica y analítica de la política y de lo político. Es decir, cuando decimos política, nos referimos a esa parte institucional de los políticos y los partidos políticos. Mientras que cuando utilizamos el término lo político, hacemos referencia a cómo se instituye la sociedad. Se trata, por tanto, de la política en mayúsculas, eso que los clásicos definían como el arte de organizar una sociedad, por lo que tiene que ver tanto con la producción de consensos sociales como con las relaciones conflictivas y agónicas que se dan en la sociedad. En resumen, en Metapolítica vamos a abordar tanto temas de la política institucional como temas desde los cuales se piensa lo político. Y hablando de pensar, hemos pensado iniciar este programa con un especial Elecciones, donde haremos un seguimiento claro y didáctico de la campaña con 4 programas especiales, si no son más. Estén muy atentos porque estaremos con ustedes también los días martes 5 de noviembre para analizar juntos el debate electoral, el jueves 7 de noviembre para hacer un seguimiento de la campaña y sí, para hablar de los programas, y el lunes 11 de noviembre para analizar el resultado de las elecciones generales.
Tendremos la gran suerte de contar en este programa con los mejores invitados e invitadas, y la primera ya nos espera hoy aquí. Estos serán analistas políticos, profesores de universidad, actores políticos y movimientos sociales. Pondremos toda la carne en el asador, con humildes medios, pero con la ilusión de quienes emiten su programa por primera vez en antena. Eso es, en estos programas especiales de las elecciones del 10 de noviembre vamos a tratar de explicar temas como son los estudios demoscópicos, es decir, las encuestas, análisis de los discursos, la campaña, los debates. Y una vez que acaben estas elecciones, pues pasaremos a realizar programas monográficos donde trataremos cuestiones de actualidad, como son las pensiones, la renta básica, el populismo, cambio climático, feminismos y un largo, etcétera. Es decir, llevaremos a cabo programas monográficos de temas de actualidad en los cuales profundizaremos de una manera analítica y reflexiva. Y en el programa de hoy iremos atrás en el tiempo, un poquito nada más. Primero haremos un breve cronograma de por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué estamos repitiendo por tercera vez elecciones en 4 años? Hablaremos de la disputa por el relato, qué es, cómo opera. Y por último cerraremos con un diálogo con nuestra invitada, que aún no la vamos a presentar, nos guardamos la sorpresa, donde abordaremos cuestiones como las encuestas, qué es la cocina, el tema de las circunscripciones y mucho, mucho, mucho más. Por esta parte les habla Héctor Centeno y Fran Cortés, y esto es Metapolítica. Mucha gente se pregunta qué hacemos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Os acordáis de las elecciones generales del 2011? En aquellas elecciones el Partido Popular, el PP, obtuvo la última mayoría absoluta de la historia de España. Es el momento en el cual el movimiento 15M llenaba las plazas. En el 2014, surge Podemos con la intención de canalizar lo expresado en esas plazas. Ese mismo año, Ciudadanos da el salto a la política nacional. Y en las elecciones generales del 2015, estos partidos obtuvieron representación en el Congreso, donde el PP volvió a tener mayoría, esta vez no absoluta, y sacó 123 escaños. Tanto PP como PSOE perdieron en esas elecciones escaños, 63 y 20 respectivamente, en favor de las nuevas fuerzas políticas del panorama nacional, Podemos y sus confluencias con 69 escaños y Ciudadanos con 40. En las elecciones generales del 2016, el PP volvió a ganar las elecciones, esta vez con 137 diputados, y Mariano Rajoy logró ser investido presidente gracias al apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención del Partido Socialista, lo que provocó también, en cierta medida, la salida de Pedro Sánchez. Tras estas elecciones, la cuestión catalana alcanzó su clímax y su punto de no retorno. Nos referimos al referéndum del 1 de octubre del 2017. Al año siguiente, en el 2018, la Audiencia Nacional emitió la sentencia por el caso Gürtel, por la que se probó que el Partido Popular tuvo contabilidad y financiación ilegal desde su creación en 1989. En este contexto, el 25 de mayo, el PSOE registró una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. El 1 de junio, por primera vez en España, un presidente es forzado a presentar su dimisión mediante una moción de censura. Pedro Sánchez, de esta manera, se convierte en presidente gracias al apoyo de Unidos Podemos. Sin embargo,
Los presupuestos no fueron refrendados en el Congreso y se convocaron elecciones para abril del 2019. Fíjense que aún seguimos con los mismos presupuestos de Cristóbal Montoro de 2018 y que nos acompañarán para 2020. Y ya estamos llegando al momento de hoy, a nuestros días, al día de hoy. En la actualidad de abril, en las elecciones de abril, hubo una novedad y fue la incursión de Vox, que entró con 24 escaños. Un PSOE con 123 y Unidas Podemos con 35 no fueron capaces de llegar a un acuerdo de gobierno mientras observaban desde lo alto de la atalaya a un herido y desnortado Partido Popular con 66 escaños. Y tras infructuosas negociaciones, bailes de ministerios y unas placenteras vacaciones veraniegas, el PSOE de Pedro Sánchez, que no obtuvo la confianza suficiente del Congreso en ninguna de las dos sesiones de investidura de julio, tampoco sería capaz de hacerlo en la prórroga de septiembre. Y el 24 de ese mismo mes, el rey disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones generales para lo que estamos aconteciendo ahora, que van a ser para el 10 de noviembre. Una vez que ha fallado la formación de gobierno, se convocan nuevas elecciones y comienza lo que se conoce como disputa por el relato. Hoy ya estamos en el relato. El relato es el discurso que se introduce y genera acerca de lo que ha acontecido. En este sentido, y con respecto a las elecciones que se han convocado, ningún partido político quiere hacerse responsable de volver a llevarnos a las urnas. En principio, ir a votar pues no es nada malo, ¿no? Sino todo lo contrario, es positivo y es lo que hace que una democracia sea una democracia. Pero el hecho de ser una democracia representativa implica que lo que votamos los electores es a unos representantes para que solucionen ellos los problemas. Es así como la investidura fallida es percibida como un fracaso de la política institucional, y más en un contexto donde el hastío hacia los políticos y los partidos políticos aumenta. La disputa del relato, o por el relato, tiene que ver en esta situación precisamente con la búsqueda del culpable o responsable o responsables. Las formaciones políticas intentan generar un discurso sobre lo que ha pasado, que será el terreno desde donde valorar el qué hacer, ¿no? En todo relato hay una parte, podríamos decir, y haciendo una distinción analítica, de una parte descriptiva y una normativa. Es decir, por un lado, se trata de decir qué es lo que está ocurriendo y, una vez establecido ese marco, hacer una valoración de las acciones. La disputa por el relato, por tanto, es algo crucial para los partidos políticos, dado que si se acepta la descripción de los hechos, se tiene más de la mitad de la batalla política ganada. Lo primero es aceptar que la no formación del gobierno es un fracaso. Y esto tiene que ver con la coyuntura. Es decir, el éxito de un relato se basa en el diagnóstico de la coyuntura. Como he mencionado, uno de los principales problemas que tiene España, según la ciudadanía, son los políticos y los partidos políticos. La no formación de gobierno, por tanto, es un fracaso de los políticos y los partidos. Una vez aceptado esto como base del relato, se pasa a la batalla por la responsabilidad y la culpabilidad. No es lo mismo aceptar que no ha habido gobierno porque el PSOE no ha querido formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que decir que no ha habido un gobierno porque Unidas Podemos no se ha abstenido dándole un gobierno en solitario al PSOE, o también porque el Partido Popular y Ciudadanos no ha querido hacer una abstención técnica. Como vemos, el relato se puede construir de diferentes maneras, relatando los hechos acontecidos, y esta es la primera batalla que establecen los partidos en la precampaña. Esta parte descriptiva contiene en sí misma una valoración, es decir, las valoraciones no se hacen de manera independiente de las descripciones, aunque ya hemos dicho que hacemos esta distinción de manera analítica. Pero lo que sí vemos es que los partidos pelean por ganar ese relato que establece el marco desde el cual valorar. Y esto fue lo primero que sucedió cuando se supo que íbamos a nuevas elecciones. No obstante, y como ha comentado Héctor, la precampaña no se ha cerrado en esa disputa por el relato de la culpabilidad. Han surgido nuevos elementos, como la resolución del Tribunal Constitucional sobre los hechos del 1 de octubre, así como la exhumación de Franco. Y esto nos conduce a la cuestión siguiente que queremos abordar hoy, los sondeos. Ha salido el último CIS. La recogida de muestras se han hecho del 21 de septiembre, es decir, 2 días antes de la convocatoria de las nuevas elecciones, al 13 de octubre, un día antes de la sentencia del procés.
Sobre esto y mucho más vamos a hablar a continuación, en un minuto, con nuestra invitada de hoy. Para hablar sobre el CIS y los estudios demoscópicos, tenemos hoy como invitada a Carolina Plaza Colodro, licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sus temas de investigación están relacionados pues con los efectos del populismo y el euroescepticismo de las transformaciones que se han dado en la última década en los sistemas de partidos europeos, y sus intereses están relacionados con el comportamiento electoral y los partidos políticos, y por eso mismo es nuestra invitada de hoy. Un placer, Carolina. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Qué nos puedes decir de este último CIS? Bueno, pues mis impresiones de este último CIS, es verdad que las predicciones que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas son muy polémicas, sobre todo en los últimos años, pero creo que se presta menos atención a otras tendencias que nos están apuntando estos estudios, y que también son relevantes, ¿no?, para entender o para intentar predecir qué es lo que va a pasar el próximo 10 de noviembre. Además, es una de las encuestas, por no decir la más importante, de las que se llevan a cabo antes de las elecciones, porque tiene una muestra muy, muy grande, ¿no?, que eso nos permite aproximarnos o capturar esas actitudes y preferencias políticas de los ciudadanos de una manera mucho más precisa. ¿Y por qué se critica tanto el CIS de Tezanos? Bueno, la crítica que hay a los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Me parece 2 años que lleva Tezanos, se deben sobre todo a lo que llamamos a la cocina que aplica a las encuestas y a los sondeos. Las primeras encuestas, cuando Tezanos llegó a dirigir el centro, el CIS, se presentaron predicciones de votos sin cocina. Esto quiere decir sin aplicar ninguna fórmula electoral para esta predicción de votos, lo cual es algo un tanto raro a la hora de hacer encuestas, ¿no? Siempre se aplica una cierta fórmula matemática para predecir. Tezanos decidió no hacerlo y presentarnos los datos en crudo, ¿no? La intención directa de voto, y esa fue una de las primeras razones por las que se criticó. Y eso puede estar relacionado por el sesgo favorable que suelen tener las encuestas a favor del PSOE, porque hay un voto oculto en el PP y por eso no se cocina. ¿O crees que ese voto oculto, de ser así, ya no es tan oculto en el voto del Partido Popular? Yo creo que el CIS o los últimos sondeos de Tezanos, o bueno, que los hacen un equipo de técnicos y de investigadores sociales que evidentemente están dirigidos por Tezanos, cuando hablamos de sesgo nos referimos sobre todo a la militancia política de Tezanos, no tanto a el sesgo que pueda haber en las encuestas, que lo hay en todas. No es la única encuesta con sesgo, y bueno, hay una serie de sesgos que se dan de manera sociológica, por decirlo de alguna manera. Después lo podemos ir desgranando, como por ejemplo la conocida abstención por parte de la izquierda, ¿no? Si en las encuestas los ciudadanos que se ubican a la izquierda del espectro ideológico dicen que no van a votar, esas actitudes
de esos abstencionistas o posibles abstencionistas también van a influir en la media. Entonces, hay una serie de características sociológicas que van a influir y que ciertos sesgos van a ser más susceptibles de aparecer en algunas encuestas. Bueno, Carolina, has mencionado acerca de la cocina, los sesgos, etcétera. Para los oyentes que nos están escuchando, muchas veces escuchan el término cocina y a menudo suele tener un término, se suele comprender como un término peyorativo, negativo, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco qué es esto de la cocina? Bueno, la cocina, o lo que llamamos en cienciología de encuestas o en ciencia de encuestas cocina, es las fórmulas matemáticas que aplicamos a esa intención directa de voto para hacer una predicción, ¿no? Lo que queremos al final es hacernos una idea aproximada de lo que va a pasar en unas elecciones. La cocina es importante al menos en 3 sentidos. Además de la intención directa de voto que puedan expresar los ciudadanos, se aplican ciertas fórmulas, ciertas teorías para saber también qué van a hacer los que todavía no tienen decidido su voto, es decir, los indecisos. Intentamos predecir en cierto modo qué es lo que van a hacer y también cuántos van a ir a votar, ¿no? Es verdad que también gracias al CIS, que se ha publicado esta misma semana, sabemos cuándo deciden los electores su voto para ir a votar y cuándo deciden ir a votar, y no siempre lo tienen claro a lo largo de todo el proceso de campaña o precampaña, y estos sondeos electorales también nos ayudan a predecir cuánta gente va a ir a votar. Los que nos han decidido, los que se han decidido ya por ese voto, pues bueno, lo tenemos de una manera mucho más cruda, pero los que están indecisos nos permiten esas fórmulas matemáticas y esas teorías que nos dicen, pues por ejemplo, por sexo, ocupación, nivel educativo, cuál es la probabilidad mayor de cada uno de los electores de votar por un partido o por otro. La cocina lo que hace simplemente es aplicar todas esas teorías para hacer una predicción un poco más cercana a lo que se supone que va a pasar. Y en este tema, ¿qué rol cumplen las encuestas? Es decir, ¿cuánto condiciona una encuesta el voto? ¿Podemos decir que las encuestas, digamos, están en contra de la libre crítica, de la actitud de los políticos, etcétera? ¿Nos dejamos influenciar mucho por las encuestas, Caro? Bueno, yo creo que la pregunta puede tener 2 respuestas posibles, y es depende de dónde pongamos el foco de análisis. ¿Cuánto influyen las encuestas a los electores o cuánto influyen las encuestas a los mismos agentes políticos, ¿no? Que yo creo que ese es el problema en el que estamos ahora. La influencia, la gran influencia de los sondeos en las estrategias políticas. ¿Cuánto influyen a los ciudadanos? Bueno, pues hay diferentes estudios que dicen que, bueno, pues las encuestas al final lo que hacen es favorecer el voto estratégico, en el sentido de yo, que soy votante de un partido minoritario que es posible que no obtenga representación, si veo un sondeo que dice que mi partido no la va a tener, pues voy a votar por el partido por mi segunda opción, ¿no? Pueden favorecer ese voto estratégico, pueden desencadenar ese efecto del vagón ganador. Si yo creo que va a ganar este partido, pues me apunto a ese carro, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta sentirse bien. Yo lo voté, también él ganó y yo lo voté, estuve ahí. O el efecto contrario, ver que va a ir muy mal y estratégicamente decir, pues bueno, lo voy a apoyar, no lo tenía muy claro, igual no iba a votar, pero lo voy a apoyar. Venga, voy a hacer ese esfuerzo de ir a votar, aunque esté en desacuerdo con ciertas cosas. Pueden desencadenar diferentes efectos en los electores. Y en los partidos también. En los partidos yo creo que es el mayor efecto en los últimos años en España, al menos. Sí, claro, se dice
que, bueno, acabas de comentar que puede favorecer, ¿no? O que puede influir en lo que es el voto estratégico. Y, bueno, se han hecho comentarios cuando ha salido este CIS, desde el Partido Popular, pasando por Izquierda Unida, que el otro día comentaba Alberto Garzón, e incluso Jorge Moruno, de Más País, decían que este CIS, por así decirlo, había nacido como muerto, ¿no? Claro, ¿por qué se hacía este tipo de comentario? Y es que, como habíamos comentado al principio, este CIS empieza a tomar las muestras el 21 de septiembre y finaliza el 13 de octubre. Esto, claro, hay unas fechas intermedias, ¿no? Como es la convocatoria de elecciones, que se producen 2 días después de la toma de muestras, la publicación de candidaturas, que es 19 días después de la toma de muestras, y finaliza un día antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya hemos dicho que son elementos que influyen en la precampaña. Entonces, claro, en este sentido hay quienes comentan que es un CIS que puede nacer muerto. Y en relación a lo que comentabas, Carolina, y esta es mi pregunta, ¿no? De si realmente este CIS es tendencioso en ese sentido, ¿no? De que intenta favorecer un voto estratégico, ¿no? En tanto en cuanto el resto de estudios nos viene a decir que se están perfilando otro tipo de tendencias. Bueno, pues sí, ciertamente una de las principales críticas que se han vertido sobre este último CIS es cuando se ha hecho el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo empieza antes de la convocatoria electoral y acaba justo antes de la sentencia del procés. La sentencia del procés y la exhumación de Franco, que me imagino que también hablaremos un poquito después, van a ser uno de los principales ejes de campaña de todos los partidos, ¿no? Estamos viendo como todos se están posicionando, sobre todo en la cuestión catalana, ¿no? Esto en un momento en el que la volatilidad electoral es alta y que además tenemos un espacio tan pequeño entre las dos elecciones, es importante en el momento en el que se hace, ya que los factores coyunturales van a ser los que marquen el debate y al final son los que hagan decidir a los electores por quién van a votar, ¿no? Estos factores más coyunturales y no tanto esos más estables que ya estaban operando el 28 de abril o en otras elecciones, las de 2015 y la repetición de 2016. Por lo tanto, lo que vaya a pasar en este tiempo de campaña sí es importante, porque esas personas que van a mover su voto en este tiempo, que al final son los que van a decidir qué es lo que pasa finalmente, o si nos quedamos igual que después del 28 de abril o cambia alguna cosa, sí se van a regir por estos factores coyunturales que van a guiar la campaña electoral. Entonces, nace muerta la predicción electoral en ese sentido. O nace muerta, bueno, no sé si diría tanto, porque siempre hay algo. Es una foto fija. Sí, es una foto fija de un momento y que además no salen los actores principales o no sale el paisaje de fondo donde se va a hacer la buena foto de familia, ¿no? Es como el ensayo. Claro, antes hablábamos de la cocina y decíamos que una de las críticas cuando Tezanos se hizo con el CIS era que no aplicaba la tradicional cocina. Y sin embargo se puede decir que el CIS fue uno de los estudios que más acertó en las anteriores. Y aún así, claro, también podríamos decir es tendencioso, ¿no? Antes comentabas lo de favorecer el voto estratégico y ha salido un término que sí me gustaría que hicieras hincapié, ¿no? Es que en inglés se dice como el ad wagon, ¿no? Sí. Y que lo habías mencionado antes de otra manera. ¿Podrías comentar un poco el efecto del carro ganador? Sí, para que los oyentes pues entiendan estos conceptos. Vale, pues sí, esta es una de las acusaciones que se puede hacer a este sesgo pro-PSOE que pueda tener este director del CIS, ¿no? Que es darle una alta probabilidad de voto al partido que ahora está en el gobierno, al PSOE, para que a ojos de los votantes aparezca como ganador. Esto puede influir en puede resultar más atractivo un partido que se presenta como ganador para
una bolsa de votantes. Este es el efecto del carro ganador. Cuando un partido político se presenta como capaz de alcanzar las instituciones, ¿no? y de gobernar, de establecer un gobierno, pues puede despertar cierto atractivo en un grupo de votantes, no en todos, pero sí que hay ciertos grupos de votantes que pueden sentirse más atraídos y que decidan finalmente votar a un partido político. Esta es una de las principales críticas que se le hace a Tezanos, ¿no? De no solo que siempre dé ganador al PSOE o que tenga un sesgo de izquierda, siempre o casi siempre da un margen mayor a la izquierda de lo que luego tiene en realidad, no solo en el CIS del 28 de abril, en los autonómicos ha pasado, siempre da un poquito de margen por arriba a la izquierda, y se le acusa, bueno, pues de querer provocar este efecto del carro ganador. Sí. Y que, en relación ahora al contexto actual, ¿qué rol cumple el tema catalán y la exhumación de Franco en estas elecciones? ¿Qué rol a nivel, dos factores, a nivel de voto y a nivel temático? Es decir, a nivel de voto hemos visto las encuestas que hay ciertos partidos que han salido reforzados, ¿no?, de estas coyunturas. Y luego, ¿qué rol crees, Caro, que va a ocupar estos dos acontecimientos a nivel temático, a nivel de discurso en la campaña? ¿Vamos a seguir con estos, digamos, prácticamente con este monotema? ¿O va a dar pie o por el contrario se va a hablar de propuestas programáticas claves? Pues bueno, yo creo que sobre todo Cataluña, pero también Franco, la exhumación de la semana pasada, van a ser los ejes vertebradores de la campaña. Y además están muy relacionados, ¿no? Todo tiene... los dos tienen que ver con esta idea de nación, nuestra identidad nacional, ¿no? Y cómo nos construimos a nosotros mismos. Y yo creo que van a ser fundamentales para los partidos políticos. No tengo tan claro que los electores tengamos muchas ganas de seguir hablando de esos temas, pero los partidos políticos sí se van a posicionar en ese eje, seguramente, mucho más, de una manera mucho más continuada que en el eje económico, por ejemplo. El eje cultural, específicamente este tema de Cataluña, de la exhumación de Franco, que no es solo la exhumación de Franco, sino que es la memoria histórica, cómo nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Como decía, van a ser claves en esta campaña, y mucho más teniendo a este nuevo partido político, a Vox, que además se construye en esta base nacionalista. ¿Crees que va a seguir siendo operable la apelación al miedo y al voto útil con respecto a Vox? Es decir, en estas últimas encuestas, al margen del CIS, lo que nos hemos encontrado son unas tendencias, ¿no?, de cómo el Partido Popular y Vox ganaban peso electoral, mientras que Ciudadanos retrocedía. Y por otro lado, el PSOE más o menos se mantenía, aunque descendía un poco. Ya digo, al margen del CIS. Uh-huh. Y Podemos también seguía más o menos igual. Ese bloque que podríamos decir, el bloque de derechas, se vería reforzado por estos dos temas de la precampaña que estamos comentando, no lo sé. Y en el bloque progresista se podría decir que el voto útil sigue siendo una condición operable o no para lo que son los electores. Vale. Pues bueno, en abril sí funcionó, ¿no?, esta apelación al voto útil y esta campaña del miedo a que vienen los fachas, ¿no?, por decirlo muy llanamente y muy en plata. Sí que funcionó porque se movilizó la izquierda, ¿no? El votante de izquierda en España tradicionalmente es más abstencionista que el de derechas, y el 28 de abril pues hubo una alta participación de la izquierda para frenar el ascenso electoral de esta nueva fuerza de extrema derecha. Si va a funcionar ahora,
Yo creo que es un cartucho que se quemó en su momento, pero puede seguir funcionando en cierta medida. Yo creo que lo que vamos a ver en las próximas elecciones del 10 de noviembre va a ser un trasvase de votos, sobre todo en el lado derecho del espectro político, ¿no? Ahí es donde van a haber más cambios. Vox le dan prácticamente lo mismo, el CIS le da que crece un poquito, ¿no? Podríamos hablar también otra vez de si Tezanos tiene una estrategia detrás de esta predicción que le hace a Vox, el resto de sondeos lo deja igual o un poquito menos, pero al final lo que sí puede funcionar y es esta cuestión de que al final Vox está entrando en los gobiernos y ya lleva 4 o 5 meses gobernando y está influyendo en las políticas públicas que están. De la gobernabilidad. Exacto. ¿No? Yo creo que ahora se está apelando más a cuando está en el gobierno hace este tipo de cosas. Los datos del CIS, más allá de la predicción de votos, nos dicen que va a subir la abstención, baja un poquito la participación con respecto a abril, pero no es tanto la abstención de la izquierda lo que vamos a ver según los datos del CIS. Claro, eso es lo que te quería comentar. Sí. Se dice tradicionalmente que el votante progresista es más abstencionista, es decir, se abstiene más. Y sin embargo, no podremos estar viendo que esto cambia. Y claro, yo me pregunto, también, pues eso, cotejando los datos, pareciera como que el votante de Ciudadanos es un votante que parece que se va a abstener, ¿no? Sí. Y claro, tradicionalmente se ha dicho que es el votante progresista el que se abstiene, pero en este caso lo que estamos viendo es una abstención por parte de la derecha o del centro derecha, como se quiera denominar, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes decir? Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Parece que los movimientos más importantes que vamos a ver en las próximas elecciones están en el lado derecho, ¿no? De la oferta política. Entonces, tradicionalmente los votantes de derecha solo tenían un partido al que votar. Ahora tienen 3 y además ellos se están peleando por este relato, ¿no? Sobre todo en relación a Cataluña y a esta cuestión nacionalista. Ciudadanos, desde el 28 de abril, que tuvo un ascenso, fue el partido que más ganó en las elecciones de abril. La estrategia política que ha seguido parece que no ha gustado, no ha acabado de convencer a toda esa gente que salió del Partido Popular y del PSOE también, ¿no? Para apoyar a Ciudadanos el 28 de abril, y estos últimos acontecimientos han hecho que se le vaya el votante de Ciudadanos que hay múltiples razones para votar a Ciudadanos, ¿no? En las elecciones del 28 de abril, pero la mayoría de los votantes lo hicieron por cuestiones que tenían que ver con esta cuestión de Cataluña, ¿no? No tanto por temas económicos, sino nacionalistas. Han visto que esta posición quizá está mejor reflejada por otros partidos políticos o que no está reflejada en absoluto, ¿no? Se ha hablado mucho, incluso las salidas de muchos de los dirigentes de Ciudadanos han aludido a la cuestión de Ciudadanos ha cambiado, ¿no? Teníamos una vocación de nacer para ser un partido bisagra entre estos dos grandes partidos que nos han gobernado en los últimos 40 años, y esa vocación de pactismo parece ser que Ciudadanos la ha perdido. Puede ser que muchos de los votantes que apoyaron a Ciudadanos el 28 de abril se vean huérfanos en ese sentido, no crean, se sientan a lo mejor ya interpelados. Exacto, interpelados por ningún partido, que no haya ningún partido que esté representando esa voluntad de establecerse como bisagra entre los dos polos. Y en ¿no? relación con este tema de Cataluña, de la abstención, parece que abstención y Cataluña van a ser dos claves en la campaña. Y en relación a esto parece que han surgido nuevos partidos, o que partidos que solo se presentaban en Cataluña, como las CUP, van a dar el salto a la política nacional. ¿Qué valoración tienes de, en clave catalana, las CUP, que se va a presentar en clave nacional? ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen las CUP en ese sentido? Y en relación con la abstención, Más País,
¿qué objetivos o por qué nace Más País en relación con ese tema, ¿no? Digamos, ¿qué valoración tienes de estos nuevos partidos en la esfera nacional? Al menos eso sí que va a cambiar, ¿no? De cara o en relación a las pasadas elecciones. Sí, y esto, bueno, no lo he comentado antes cuando hablábamos de las predicciones, de la cocina, etcétera. Es muy difícil hacer predicciones de voto cuando cada una de las elecciones que se han celebrado en los últimos 5 años tienen una oferta política diferente a la anterior, ¿no? En cada una de las elecciones tenemos partidos nuevos. Por lo tanto, nuestras cocinas se complejizan muchísimo porque al final la cocina se basa en el recuerdo de voto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay partidos pues que no estaban en las pasadas elecciones. Bueno, voy a empezar por lo nacional y voy a seguir por Cataluña, ¿no? Más País es verdad que se presenta como como una solución o una posible herramienta para paliar la posible abstención que se pueda dar entre el votante de izquierdas o progresista, ¿no? Frente a este fracaso de los partidos de izquierdas, del PSOE y de Unidas Podemos, a la hora de establecer un gobierno. Bueno, esa es la presentación que hace el partido de sí mismo, la razón por la que por la que nos explica que se presenta a elecciones, pero seguramente va un poco más allá, ¿no? Y en términos programáticos o ideológicos nos tendríamos que preguntar cuál es el hueco que va a cubrir, ¿no? ¿A quién va a apelar Más País? A los votantes progresistas o de izquierdas que están decepcionados con los dos partidos, ¿no? En principio, pero yo no tengo tan claro si hay un nicho que no esté cubierto, ¿no? Si tiene una posición tan diferente a Unidas Podemos o al Partido Socialista en términos programáticos. No sé si ahí nos está cubriendo o simplemente va a recoger ese voto de descontento que en realidad es muy coyuntural, ¿no? Que puede ser que en las próximas elecciones ya no exista ese cabreo que impulse a ciertas bolsas de votantes a apoyar a Más País. Eso en relación a este partido. En relación a las CUP, me parece que sus objetivos son muy diferentes, ¿no? Cuando se presentan las elecciones nacionales. En primer lugar, bueno, la CUP, de hecho, hasta hace 5 años, hasta 2012, me parece que fue, no se presentaban ni siquiera las elecciones autonómicas, solo se presentaban las municipales, ¿no? Y por cuestiones estratégicas deciden presentarse a las autonómicas hace 7 años por primera vez, y ahora por primera vez se van a presentar a unas nacionales. Se debe, o mi impresión es que se debe básicamente a la extrema polarización que hay ahora mismo en Cataluña y a la brecha que se abre dentro del mismo bloque independentista, ¿no? La lucha por el relato en Cataluña nos llevaría a 3 programas o 4 seguramente, pero hay toda una cuestión de que tiene que ver con el independentista puro, o el que más o mejor lleva el mandato y la voz de la gente a las instituciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la CUP precisamente va a hacer en el Congreso Nacional, ¿no? Quieren llevar esa el relato. Bueno, ese relato, pero esa posición rupturista que ya no está representada por Esquerra Republicana, que hasta hace un tiempo puede ser que sí que lo estuviera en el relato catalán, ¿no? Que fueran mucho más rupturistas y unilaterales, ¿no? Por utilizar sus mismos términos, y ya no lo es. Ahora se le ve como más pactista o autonomista, ¿no? Y eso en la clave catalana sí que deja a un montón de electores huérfanos también, y la CUP va a aprovechar esa brecha. Además, ellos, creo que el lunes fue que presentaron su programa, que es un programa de bloqueo institucional. Vienen a bloquear
¿no? Entonces, esa apelación al choque frontal, creo que en el clima político y social que hay ahora mismo en Cataluña puede funcionar. Y es más, todos los sondeos le dan representación. Sí, según GESOP, las CUP entrarían con un 8,9%. Sí. Y bueno, ahí es siguiendo este estudio es donde se ve también, en este estudio lo que marcan es ese voto de Ciudadanos que desciende en Cataluña. Uh-huh. Y no sé si existe una correlación, pero sí aumentaría la intención de voto en Cataluña en Vox y el Partido Popular. El caso es que, como ha comentado Héctor, al preguntarte sobre Más País y las CUP, hay una cuestión que tiene que ver con las elecciones generales, ¿no? Que quizás también deberíamos aclarar, ¿no? Y es el tema de cómo se vota en las elecciones generales. Es decir, el otro día, por contar una anécdota, me dice una amiga, bueno, pues yo en estas elecciones es que no sé a quién votar, a lo mejor voto a Más País. Y le digo, no, lo siento, no puedes votar. ¿Cómo que no? Ay, pues entonces votaré otra vez a Pedro Sánchez. No, lo siento, tampoco puedes votarle. Y claro, y ella estaba como alucinada, se pensaba que le estaba tomando el pelo, y le digo, no, mira, es que tú votas en Salamanca, en la circunscripción de Salamanca. Y claro, esto es algo que choca, ¿no?, en un principio. Y por eso lo enlazo con lo que comentaba Héctor y lo que te preguntaba sobre Más País y las CUP. Claro, los partidos políticos se presentan por circunscripciones. Y se podría decir que, claro, en estas elecciones generales, que claramente son unas elecciones, las del 10 de noviembre, pero es como si fueran 52 elecciones, ¿no?, donde los partidos se presentan por circunscripciones y lo que se votan son los candidatos que se presentan por las circunscripciones. Por eso yo le decía, ¿no?, tú en las anteriores tampoco votaste a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez se presenta por Madrid, vamos, en la circunscripción. Uh-huh. Entonces, más que nada es esto, y que tampoco puede votar a Más País porque Más País tampoco se presenta en todas las circunscripciones. Entonces, más que nada para introducir esto y bueno, pues también para los oyentes, ¿no?, de cómo es esto de... Entonces, es una elección, pero realmente son 52 elecciones. ¿Podrías comentar un poquito esto de las circunscripciones? Bueno, hay dos cosas diferentes, ¿no?, que si queréis después entramos, que quizás es un poco más tedioso todo el tema de la ley electoral, cómo nos organizamos, ¿no?, para contabilizar los votos y traducirlos en escaños, y ahí entraría todo el tema del diseño de la circunscripción, ¿no?, el tamaño. Nosotros votamos en la provincia y es donde hacemos nuestras listas electorales, ¿no?, y el Congreso recibe a los diputados de cada una de las provincias, ¿no? Es verdad que nosotros, aquí en Salamanca, no vamos a votar por ninguno de los cabezas de listas que se presentan, pero en realidad sí estamos votando por ellos porque son los que tienen visibilidad a nivel mediático. La política, lo comentaba antes Héctor también, ¿no?, ¿dónde está la política o qué es la política? Bueno, pues la política es la tele, últimamente la tele o los periódicos de tirada nacional, ¿no? Y al final son los que van a recoger no la agenda de cada uno de los candidatos en cada una de las circunscripciones, sino del candidato presidencial, ¿no? Al final sí que hay un efecto arrastre que no solo lo podemos observar en estas elecciones nacionales a la hora de votar en las diferentes provincias, ¿no? Si preguntáramos en una encuesta como la del CIS cuál es el candidato, qué lista, simplemente no, preguntar si conoce a su candidato provincial, seguramente la mayor parte de la gente nos diría que no, porque los medios de comunicación no atienden tanto a estos segundos o segundas figuras que hay en las listas electorales y que se centran sobre todo en este candidato nacional. Eso tiene efecto incluso en las elecciones de otros niveles. En las elecciones europeas, al final, lo que influye es la política nacional y la política nacional central. Y las elecciones autonómicas y las municipales también. O sea, tiene un efecto arrastre muy importante y esto se debe sobre todo a la mediatización de la política, ¿no? Al final, cómo los medios de comunicación son un intermediario más, ya no hay esa relación de tú a tú
tan cercana con los políticos como sí que se podía dar hace unas décadas. Es decir, se centra en los candidatos a la presidencia, ¿sí? ¿no? Aunque no tenemos un sistema presidencialista, sino que realmente es parlamentario. Y es cierto, pues claro, que se invisibilizan, ¿no? Es decir, parece como que solo existiera Madrid. Hay una personificación, una Eso centralización de la Exacto. política, y lo que hace es, junto con la complicidad, en este caso, de los medios de comunicación, de masas mayoritarios, lo que hace es una distorsión de la política, e incluso una distorsión a veces parece que hasta interesada, ¿no? Y yo creo que sí que se debe hacer mucha didáctica en ese sentido. Como comentaba Fran, usted no vota a Pedro Sánchez, usted no vota a Pablo Casado, a Rivera, etcétera, ¿no? Usted lo que hace es que vota a la persona que se presenta para representar a Salamanca, ¿no? En este caso, estamos aquí, a Salamanca o a cada circunscripción, porque hay que recordar que las circunscripciones, en el caso español, corresponde a la provincia, al tamaño de circunscripción. En ese sentido... Una cosita antes, perdona que te corte, y en relación con esto que decías de la didáctica, ¿no? Hacer didáctica, me ha apuntado una frase que has dicho al principio de tu intervención cuando estabas presentando el programa, que es: la gente no entiende la política, ¿no? Entonces yo me lo he apuntado y he pensado, bueno, ¿y la política entiende a la gente? ¿No? Creo que en relación a esto que estamos hablando hay una desconexión muy grande entre los políticos y la ciudadanía, ¿no? Y lo vemos sobre todo en esta mediatización. No estamos hablando, bueno, la gente... Tú le preguntas a la gente, incluso me lo preguntas a mí, que soy una persona interesada por la política, yo no sé cuál es el candidato del PSOE, el número 1 del PSOE en la lista por Salamanca, ni el del PP, no conozco a los candidatos. Al final me guío yo también, incluso, o sea, la gente normal que le presta 5 o 10 minutos al día, y estoy incluso exagerando, igual media hora a la semana, a informarse sobre política. Claro, si al final todo está mediatizado, no conocemos, no hay esa relación más cercana de tú a tú, los políticos no están en la vida diaria de los ciudadanos y lo ven como algo que además está metido en una caja, ¿no? Que es la televisión o en el ordenador cuando leemos el periódico. Ahí hay un quiebre, ¿no? Entre receptividad de los políticos, también hay una queja, una insatisfacción porque no hay vías de comunicación directas o establecidas, ¿no? Entonces, la didáctica creo que es importante, pero tendría que apuntar en las dos direcciones, ¿no? Sí, o se podría decir que la gente no entiende en lo que han convertido la política bueno, tal y como la política se proyecta hacia la gente, ¿no? Podría decirse eso. Y es verdad, ¿no? A veces los medios de comunicación mayoritarios, etcétera, dejan de un lado la didáctica, ¿no? Sin ir más lejos. Ayer veíamos una noticia, una discusión sobre, y literal, sobre quién la tenía más larga. Y luego ya precisaban las luces de Navidad. Y luego había una noticia, un espacio dedicado durante 2 minutos a ver si las luces de Navidad iban a ser mejores en Madrid o iban a ser mejores en Galicia, ¿no? Creo que era en Vigo. De eso no puede hablar la política. La política debe hablar de pensiones, la política debe hablar de autónomos, de salud, de educación, de eso debe hablar la política. Y yo creo que eso es uno de los motivos por lo que a lo que responde este programa, ¿no? A cubrir esos huecos y esos vacíos de información a los que la gente tiene derecho y en muchos casos a los que la gente contribuye con sus impuestos en el caso de algunos medios de comunicación. Bueno, entonces aquí hemos hablado de hacer didáctica, ¿no? Hemos hablado de lo que es la circunscripción, lo que son más o menos cómo funciona el sistema electoral. Otro día podríamos hablar de cómo funciona el sistema de partidos. Hemos hecho algo de didáctica y por lo menos en lo que llevamos de 50 minutos de programa ese era uno de los objetivos, ¿no? Carolina, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro primer programa. Gracias a vosotros. Siempre es un lujo poder contar con personas expertas que contribuyen a explicar la política y lo político, que contribuyen a hacerles llegar a través de las ondas el conocimiento y la información que no es transmitida a los medios, como hemos dicho antes, mayoritarios. Como decía Immanuel Kant en su ensayo ¿Qué es la Ilustración? Y previamente Horacio en el siglo I a.C., sapere aude. Atrévete a pensar. Porque solo saliendo de nuestra zona de confort podremos pensar en la política y lo político sin quedarnos perdidos y anestesiados entre el juego de luces y sombras
que lo rodean, ¿no? Y en lo que han convertido la política. Y hasta aquí el primer Metapolítica de la temporada. Sentimos la necesidad de buscar una brecha en un tiempo donde la velocidad del vivir, las noticias falsas, comúnmente ahora llamadas fake news, la falta de análisis pausado y sosegado nos aparta de la mirada de la vida. Sentimos la necesidad y la responsabilidad de hacerles llegar aquello que se produce en la universidad y que se produce gracias a ustedes, los grandes financiadores de lo público. Y en tanto que universidad pública, que por nuestra parte no quede retribuirles con aquello que a ustedes les corresponde, información y conocimiento. Nos escuchen por donde nos escuchen, a través del 89.0 de la FM, a través de la página web de Radio USAL, o bien nos vean a través de nuestro canal de YouTube, nuestro compromiso se mostrará invariable. Este primer programa no hubiera sido posible sin esta casa y en especial sin la inestimable colaboración de su directora, de la directora de Radio USAL, Elena Villegas, quien además hoy está en el control. Tampoco hubiera sido posible sin Jesús en el vídeo y que va a ser el encargado de llevar todo lo que es nuestra plataforma y nuestra cara visible en YouTube y también la edición y el gran responsable de que ustedes, bueno, pues eso, nos vean por YouTube. En las redes sociales también nos va a acompañar más gente, porque aunque solo nos oigan a nosotros, ahora a Fran, a Héctor y hoy a Caro, detrás de este programa va a haber mucha gente, y ya hay mucha gente trabajando. En las redes sociales el gran responsable y el que nos va a ayudar con todo este tema, ¿no?, de escucharles, va a ser Antonio. Y por último, la gran entrada del programa no hubiera sido posible sin el talento musical plasmado en Hijos de la Libertad de The Son of Good, grupo salmantino que va a tener una gran proyección. A todos ellos, Fran, un inmenso gracias. Eso es, bueno, que lo están teniendo, una gran proyección que la están teniendo. Muchas gracias por dejarnos prestar su música. Muchas gracias, Carolina, por haber estado aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes, los oyentes. Os emplazamos al siguiente programa, el martes 5 de noviembre, en el que analizaremos el debate electoral que se va a dar el lunes 4 de noviembre y allí contaremos, pues bueno, con diversos colaboradores de primer nivel. Bueno, recuerden, el martes 5 de noviembre, esta vez a las 9 de la noche en Radio USAL. Nos despedimos. Un abrazo. Gracias. Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos, el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno.